Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la tolerancia es el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás, y debe ser recíproca. Es un deber y es un derecho. No puedo exigir o no podemos exigir tolerancia hacia nuestras ideas si no estamos dispuestos a tolerar las ideas de los demás. Y en un mundo tan diverso como el nuestro, para poder convivir en armonía, es necesaria la tolerancia. Y precisamente ese es el tema de este día miércoles, del próximo viernes, Dios mediante, que la tolerancia es el respeto a las ideas, las creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las nuestras. Y mire, no sé si usted se considere tolerante o intolerante. Déjeme decirle algunas características de las personas tolerantes. Una es ser empáticas, o sea, logran ponerse en el lugar de la otra persona y aceptarla tal y como es, aceptarla, ¿verdad? Eh, Otra característica es que son personas respetuosas, o sea, saben respetar las opiniones, las creencias y formas de actuar de los demás. Otra característica de las personas tolerantes, vaya haciendo ahí su checklist o checando ahí cómo va, son receptivas, o sea, escuchan a los demás para conocer los motivos que las llevan a pensar o a actuar de una determinada forma. Otra característica, la cuarta en este caso, son personas abiertas a la diversidad, o sea, aceptan que en el mundo existe una gran diversidad social, que no todos somos iguales. Y la última que hemos por ahí eh, encontrado es que son personas flexibles. Las personas tolerantes son personas flexibles, o sea, no pretenden imponer sus ideas a la fuerza, son capaces de ceder en algunos puntos con tal de lograr acuerdos. Y obviamente esto se va a transportar a las diferentes formas en que nos vamos comunicando. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mire, por ejemplo, en la época de Jesús abundaba la intolerancia, el prejuicio. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos se odiaban por cuestiones raciales históricas. También en esa época en que llegó Jesús se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. El machismo, ¿verdad? Que ha existido, eh, y no quiere decir que porque ha existido esté bien, sino ha sido un mal del ser humano desde que entra el pecado. Y para colmo, los líderes religiosos judíos despreciaban a la gente común, eran los pecadores, la gente pues que no merecía estar en el cielo, en fin. Y sin embargo llega Jesús y era un hombre completamente diferente, un ser humano completamente diferente. De hecho, sus enemigos decían, este hombre recibe con gusto a pecadores y come con ellos. Allí en Lucas, o en parte de los libros que contienen el Evangelio, Jesús era amable, paciente, tolerante, no juzgaba a la gente, sino quería ayudarle a conocer a Dios. Todo lo que hacía lo hacía porque amaba a las personas. Ahora, las aceptaba, estaba con ellos, aunque no estaba de acuerdo en lo que ellos hacían, pero les amaba, buscando llevarlos a Dios. No hacía tan bien lo que ellos hacían, pero estaba con ellos, convivía con ellos. Entonces, ahora, muchas personas tienen ideas diferentes sobre lo que es la tolerancia. Algunos piensan que una persona
tolerante tiene que estar de acuerdo con todo tipo de prácticas y conductas, ¿verdad? Sin embargo, otros coinciden con lo que dice la Biblia. O sea, una persona tolerante respeta el derecho que tiene todo el mundo de elegir sus creencias, sus valores, aunque no esté de acuerdo con ellos. Y cada vez surgen más situaciones respecto a esto de la tolerancia. Recientemente la tolerancia ha llegado a significar aceptar que otras creencias son verdaderas, algo que los cristianos en base a la Biblia pues no podemos hacer, no podemos aceptar que otras creencias lleven también al Dios verdadero. La Biblia es específica en que debemos esperar que otros tengan diferentes creencias acerca de Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a esperar, quienes creemos en el Dios verdadero, no vamos a esperar quizás tolerancia, va a haber rechazo, sin duda. Lucas 6:22 dice que nos van a rechazar. Juan 15:18 dice que el mundo nos odia porque primero odiaron a Cristo. Es absurdo esperar tolerancia de los demás hacia las creencias cristianas. Eh, Dios nos ha dicho con claridad que no, que no vamos a conseguir tolerancia, al contrario, nos van a perseguir. Pero sí nos dice Dios en su palabra, en la Biblia, cómo debemos enfrentar la intolerancia de los demás, ¿verdad? Pues dice Mateo 5, por ejemplo, que debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Romanos 12:20 dice que debemos proveer, o sea, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, en fin. O sea, no responder a la intolerancia con miedo, con odio, sino expresar el amor de Cristo. Pero insisto que el mundo define ahora la tolerancia como el reconocimiento de que otros tienen una creencia diferente, pero con la idea de aceptar que es verdadera, ¿verdad? Podemos aceptar, bueno, que tú creas algo diferente, bueno, pero lo verdadero en la palabra de Dios se encuentra, ¿verdad? Eh, no debemos apoyar como cristianos las creencias religiosas que van en contra de lo que enseña la Biblia. Podemos respetarlas, claro, sí, sí, la gente puede creer en lo que desee creer, ¿verdad? Pero no, eso no indica que vayamos nosotros a estar de acuerdo con esas creencias. Entonces es importante recordar que eh, el problema con la tolerancia, como se quiere decir ahora, es que rechaza la posibilidad de que exista una verdad objetiva. O sea, una verdad que no depende de las experiencias, de creencias y observaciones de cada individuo en particular, sino que existe independientemente de que se la conozca o acepte. O sea, Dios en este caso, la Biblia enseña que la verdad existe, que Dios es verdad y que debemos seguir en su verdad. Y dice Jesús que vino del Padre, que nos da la verdad y que la verdad nos hará libres del control del pecado. Así que es inevitable que el mundo nos llame intolerantes a los que creemos en Dios, en Jesús como nuestro Salvador y tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero podemos de alguna manera eh, no responder de la misma manera con intolerancia, pues, porque primero debemos saber lo que creemos y presentar defensa, dice ya 1 Pedro. Y en segundo lugar, necesitamos pues saber cómo enseñar lo que creemos, dice 2 Timoteo 2:23, dice no tenga nada que ver con discusiones necias, discusiones sin sentido, ya sabes que terminan en pleito, no tenemos que andar allí peleando ni tratando de imponer la verdad de Dios a fuerza, no, 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 como se hacía o se hizo en los tiempos de la conquista, ¿verdad? Que se exigía, se quitaban los templos,
los altares de los aztecas, todo eso, y se imponía una religión. Ninguna religión debe imponerse así de esa manera, mucho menos como fue hecha en ese tiempo. En fin, es historia. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, ¿verdad? Esto es, aquí habla de los temperamentos también, algunos son más propensos que otros. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Humildemente debe corregir. Imagínense, a algunos nos es más difícil que a otros, pero bueno, somos llamados, ¿verdad?, a hacer las cosas como dice su palabra, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que debemos ser tolerantes con las creencias religiosas de otros, sí, en el sentido de que pues la gente va a rechazar a Dios, la misma Biblia lo dice, muchos van a rechazar a Dios, no lo van a aceptar, y si rechazan a Dios, van a rechazar a quienes seguimos a Dios. No debemos ser tolerantes en el sentido como ahora se quiere hacer, de respaldar la creencia de que todas las religiones o todos los caminos llevan al Dios verdadero, que la verdad es una construcción personal, o que las creencias de todos son válidas, ¿verdad? La verdad es Jesús, no hay otra verdad, y ahí sí tenemos que, insisto, ser intolerantes a la manera, lo dije hace rato, a la manera, no me voy a juzgar, a la manera que Dios nos dice, saber lo que creemos, presentar defensa con humildad, sin discusión. Bueno, ya lo dije hace ratito, lo puedes regresar allí el video para que lo cheque, y de esa manera mostrar que Jesús es la verdad. Somos llamados a tolerar, incluso a amar, sin duda también, a las personas sin aceptar sus falsas creencias. Bueno, sé que es un tema muy largo, que pudiera prestarse a polémicas también. La idea aquí es presentarle un panorama general, y con gusto podemos apoyar más, alguna duda que tenga, nos puede escribir y con gusto podemos platicar con usted. Dios le bendiga, nos vemos el próximo viernes, estaremos platicando un poquito más cerca sobre la intolerancia en el hogar, en las relaciones más cercanas, cómo debe, desde allí debe de trabajarse este aspecto. Dios le bendiga, nos vemos si así Dios lo permite.